Bueno, gente, aquí vuelvo a retomar un tema que ya había presentado en otro video, pero que es bastante importante, sobre todo en Holanda, que lo tengan en cuenta, que es el punto de rocío, Dagspunt, temperatuur o dew point, en 3 idiomas. Pero bueno, lo hago en castellano porque, o en argentino, porque, o en argento, como dice Cecilia, porque aparentemente así es más fácil, tanto para mí como para algunos de ustedes. Para mí se me hace mucho más fácil decirlo en castellano. Bueno, este fenómeno físico que es el punto de rocío no solamente es importante en la astronomía, y como les decía, sobre todo en Holanda, que es un lugar tan húmedo, sino que también en otro tipo de ramas de la ciencia, como la meteorología, la aviación, bueno, en fin, una cantidad importante de influencia tiene el punto de rocío. Entonces quería, como les decía, volver a explicar un par de cosas, porque cuando hablamos de que el telescopio y la diagonal tenían un termómetro, y yo les dije, bueno, esto es para evitar que se forme condensación y les arruine la noche de observación, y de a poco arruine también la lente del telescopio, y en el caso de Holanda, que llega a los extremos de escarcharse el rocío. Es importante más o menos monitorear la temperatura bien y saber cómo. No es mi intención aquí hablar, hacerte una explicación física de lo que es el punto de rocío. En realidad, esa información la pueden encontrar acá en el link que les paso. Pero podemos decir que el punto de rocío es una función de la humedad ambiente en conjunto con la temperatura ambiente, en su forma más sencilla. Lamentablemente no es algo que se calcule muy fácil, por lo cual hay aplicaciones especializadas para hacerlo. En realidad no es muy compleja la fórmula, pero todo depende. En la meteorología usan también, toman en cuenta la presión atmosférica, y el cálculo en cuanto a la humedad relativa ambiente y la temperatura implica, bueno, logaritmos y tal. Entonces no es algo que haces 1, 2, 3. Por ende hay una cantidad de aplicaciones para hacerlo, pero eso hablo un poco más tarde. En todo caso, es importante saber que tenemos que prevenir la formación del rocío o de la condensación. Para ello, en real, no solo en astronomía, pero en la fotografía en general, se utilizan cintas calefactoras. Aquí en esta foto pueden ver de que tanto el tubo principal como el telescopio de guía están munidos de una cinta calefactora. Y como les decía, en la fotografía profesional, y sobre todo aquella de larga exposición, también las cámaras fotográficas son calefaccionadas con una cinta de estas. Esas cintas son controladas por controladores, así les dicen, controladores de rocío,
Los hay bien sencillos, como el que he comprado yo ahora, que con una sola perilla controla dos cintas, y, o sea, le puede dar solamente una sola temperatura a las dos cintas. Pero las hay naturalmente mucho más complejas, que traen sensores de humedad, que traen sensores de temperatura externa y que automáticamente calculan el punto de rocío y regulan la temperatura para evitarlo. Bueno, yo lamentablemente no tengo ganas de gastarme tanto dinero, pues son aparatos bastante caros. Un controlador así está arriba de los 300 euros, entonces dije no, vamos a hacer uno bien básico, pero sí es importante tenerlo. Y compré junto con dos cintas, una para el tubo principal y por ahora otra para el ocular o los oculares. Y uno puede decir, bueno, ahora en verano no va a ser necesario. No, créanme que sí, que todo depende de hasta qué hora se queden mirando el cielo, porque estoy convencido que una vez que les pique el bichito, van a utilizar el telescopio más prolongadamente, y por ahí en un fin de semana se quedan hasta la madrugada mirando, una vez que hayan visto un par de cosas interesantes. Y ahí es donde corren el peligro de que suceda esto de que se les empañe o se les moje el lente. Con respecto al controlador, yo decía en el otro video de que bueno, hay que buscar el lugar donde ponerlo. En este ejemplo lo ponen con la ayuda de velcro en la pata del trípode, pero bueno, esto depende naturalmente mucho de la longitud de los cables, porque acuérdense que el tubo se va a mover motorizadamente y los cables creo que son máximo de 1,50 m. Entonces por ahí es necesario colocarlo en otro lugar. Como por ahora no vamos a usar telescopio de guía, porque no van a hacer astrofotografía todavía, las anillas para asegurar el telescopio de guía se pueden sacar, ya todavía ni siquiera las han montado, pero bueno, si uno lo hace en esta situación, se puede poner el controlador con velcro ahí arriba de la manija para agarrar el tubo óptico. Otra opción es colocar velcro, por ahí velcro blanco autoadhesivo, a un costado del tubo y colocar ahí el controlador de las cintas. Esto es algo que, bueno, naturalmente ustedes tienen que verlo porque lo tienen que evaluar con respecto a la longitud de los cables, etcétera. Pero bueno, en todo caso, es bien práctico tenerlo por ahí porque nada más que es adherirlo con el velcro y se acabó. Cuando terminas lo sacás y queda el velcro puesto en el tubo y en el controlador, y cada vez que tenés que montar pones eso ahí y se acabó. Ahora, ¿cómo monitoreamos si sabemos cuál es la temperatura de rocío? Como les decía antes, es un cálculo que está basado en principio en dos variables. La primera es la humedad relativa ambiente y la segunda la temperatura ambiente. Hay algunos aparatejos que son estaciones de meteorología para el hogar. Una, por ejemplo, que ha diseñado, tiene un par Celestron, y otros fabricantes de telescopios también lo tienen. Pero bueno, tomo como ejemplo el de Celestron, que no es muy caro,
está entre 30 y pico, 40 euros. Y es del tamaño de un reloj despertador grande, que esta terminal es la que va, por ejemplo, lo puedes poner en la mesita de luz, porque también sirve de alarma, de despertador. Y el otro es un sensor externo, porque lo que hace es medirte la temperatura y la humedad, porque tiene un hidrómetro también, barómetro, hidrómetro, y te mide tanto la temperatura y la humedad interior como la exterior, que en este caso en esta foto no aparece, pero bueno, te aparece tanto adentro o afuera. Uno puede poner, por ejemplo, en algún lugar cubierto, en el jardín, el sensor y tener el otro aparato adentro, que también tiene, como les dije, la fecha, la hora, tiene alarma, tiene una escala barométrica, o sea, tiene un barómetro digital y predicción del clima, o sea, tiene forecasting. Y también te dice, de acuerdo al lugar, la ubicación, la salida y puesta del sol y de la luna. En fin, bastante piola por ese dinero. También es este otro de Celestron también. Es un poco más chico y un poco más colorinche, pero lo que tiene este es que sí te calcula automáticamente el punto de rocío. Ahí vemos. Pero también es factible calcularlo uno, porque hay en internet la forma de hacerlo. Beer Plaza, que seguramente ustedes lo reconocen, tiene una parte que experta, en donde aparece la opción de poder monitorear en tiempo real la temperatura y la humedad relativa ambiente. Con ambos gráficos, de acuerdo a la zona, puedes ver cuáles son los valores en el momento del día que uno monitorea. Es importante de que el monitoreo sea en el momento antes de empezar a observar, porque esto varía muchísimo, ¿no es cierto? Pero por lo general se van a ver que está en los 10 o 9 grados, depende de la sesión. Una cosa es el verano, otra cosa es el invierno, naturalmente. Por eso es importante tenerlo en cuenta. En esta página, Bierschip hay un calculador del punto de rocío. Esa es la opción, Temperature Output. Y ven que hay un grafiquito muy simple que dice cuál es la temperatura ambiente, la humedad relativa, y te da como resultado el punto de rocío. Entonces, si colocamos en base a Beer Plaza la temperatura en la región donde están en ese momento y la humedad relativa ambiente que también Beer Plaza te da, le pedís que te calcule el punto de rocío y aquí tenés el punto de rocío, que es en definitiva aquel que vas a monitorear toda la noche. Tampoco de forma paranoica, pero más o menos para saber cuándo prender las cintas calefactoras, cuando te acercas al punto de rocío. Hay un app que puedes descargar en Google Play, que también se basa, es muy simple, te da el punto de rocío partiendo de la humedad y la temperatura. Pero bueno, eso si lo querés, igual tenés que recurrir a saber cuál es la humedad y la temperatura si no tenés una estación meteorológica en tu casa, ¿no es cierto? Como aquella que vimos recién de Celestron. Y eso, bueno, es lo que van a monitorear allí. Fíjense que el termómetro tiene dos escalas, una en grados centígrados y otra es americana, en Fahrenheit. Bueno, esto es por un poco repetitivo, pero quería que lo entiendan muy bien para evitar que se les arruine una noche de observación,
que es bastante frustrante, porque una vez que se empañó o se mojó el lente, bueno, hay que meter el telescopio adentro y esperar a que se seque bien para luego limpiarlo. O sea, bastante irritante y contraproducente. Entonces, nada, quería decirles que espero que les sirva y que dentro de poquito puedan comenzar a disfrutar del aparato. Chao gente, nos vemos.